Mac fue director de marketing de Ogilvy Direct, que fue una marca pionera, una empresa pionera en México. Ha trabajado con algunas de las empresas más grandes del mundo. Tú defines los valores y a partir de ahí es la co-creación. Lo que no es negociable son los valores. Todo lo demás es moldeable. No son simplemente los aspectos del negocio, sino los humanos. Pero que los aspectos humanos no nos vienen a debilitar, sino fortalecer. Entender que hay ciertas cosas, ciertas personas que nos encienden. Y muchas de las cosas que más nos molestan son las cosas más parecidas a nosotros. Y a preguntarse al final de mi vida, esto que me tiene tan estresado, ¿qué tanto va a importar? No hay que tenerle miedo a ser genuinos. Y hoy más que nunca el ser genuino es lo que el mundo aprecia. Tiene que haber reciprocidad. Y es ahí donde mucha gente se pierde, porque dice, no, si soy bueno lo tengo que regalar. Sé bueno y cóbralo caro. Me encanta. Porque la gente aprecia lo que paga caro. Founders, hace un par de años estaba en la cena anual de Navidad de Vistage. Vistage es un grupo de empresarios, ya les he platicado un par de veces que formo parte de este grupo. Y de repente me topo ahí a Mac Krupensky. Y Mac es una, ¿cómo les puedo decir? Es una figura, una energía, te llama mucho la atención. No, Mac emana una paz que a mí me llamó mucho la atención y me puse a platicar con él. Y me hace una pregunta sin conocerme de, ¿y por qué haces lo que haces? ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas? Y la verdad es que no me acuerdo qué le respondí. Pero él me fue llevando a través de una serie de preguntas a que la respuesta fuera para servir a los demás. Y me dice, es que cuando tú llegas a ese nivel de conciencia en el que te das cuenta que lo mejor que puedes hacer en tu vida es dedicarla a servir, entonces realmente vas a tener una vida que da por propósito. Y ese momento me cambió por completo la perspectiva como empresaria. Eso me ha hecho ponerme a pensar durante 2 años en realmente, pues sí, ¿qué más podemos hacer los empresarios? ¿Qué nos mueve? Me hizo ser muy consciente que los momentos en los que yo me siento mejor conmigo misma son en efecto cuando tengo la oportunidad de servir a los demás. Y entonces, hoy decidí invitarlo entre Founders, porque todo el tiempo hablamos de liderazgo, de resultados, de cultura, y no me malentiendan, son temas muy importantes. Pero, ¿qué pasa cuando realmente te frenas en tu camino y decides preguntarte por qué? Mac tiene una carrera impresionante. Él fue director de marketing de Ogilvy Direct, que fue una marca pionera, una empresa pionera en México. Ha trabajado con algunas de las empresas más grandes del mundo, IBM, Ford, Cemex, Bimbo, HSBC. Ha dado más de 1000 conferencias. Pero hoy lo tenemos aquí para que nos platique un poquito de cómo llegó a ese por qué y lo que nos puede enseñar a nosotros cuando dejamos de correr hacia delante o ver para afuera para atrever a vernos a nosotros mismos. Mac, bienvenido entre María, qué gusto. Qué gusto que me hayas invitado y te felicito por lo que estás haciendo. Y sin duda es fundamental lo que tú estás comentando, porque nuestros queridos founders, al nivel en el cual ustedes logran tener propósito, su vida va a cobrar sentido. Y es eso, es el sentido en la vida que nos mueve. Y cuando todo está dicho y hecho, pues muchas veces uno llega al final de su vida y se pregunta, ¿valió la pena? Y muchas personas en ese momento, la respuesta es no. ¿Y por qué? ¿Y por qué necesitamos nosotros ahorita, como founders, empezar a construir desde esa base de propósito? La semana pasada tuve el honor de participar en el lanzamiento de un nuevo libro de un amigo que fue reconocido en el 2024 como el emprendedor del año por Ernst & Young, ¿no? Y
él crea su empresa sobre un principio que parece contraintuitivo. Él dijo, ¿qué tanto tengo que ganar para poder dar lo que yo quiero dar? Y ha donado $1 millón al Teletón de Chile, sus empleados les da préstamos sin intereses, y tiene una cultura que la gente se pelea por estar ahí. Está revolucionando el mundo de la logística, ha tomado una de las industrias más arcaicas y la ha tecnificado. Y entonces está creando un entorno que la gente quiere trabajar ahí. Y luego vemos a los jóvenes y decimos, no, mira, estos, ¿cómo le dicen? La generación de cristal, ¿no? Uh-huh. Pues no es eso. Es que están buscando propósito. Y si nosotros como founders no damos propósito, entonces estamos pues construyendo sobre el vacío. Y un poco lo que estábamos platicando antes de entrar aquí al aire era acerca de la tecnología. Y sí, la tecnología nos facilita la vida, pero está en cierta forma carcomiendo el alma de la gente cuando todo es demasiado sencillo. Y entonces hay que exigirnos hacer cosas simplemente porque son difíciles. Claro. Por el gusto de que me cuesta trabajo. Y por ahí va. Sé que tú has creado toda una serie de preguntas para mí. Ve disparando. A ver, Mac, lo primero que quiero es que la gente entienda cómo llegaste acá. Porque alguna vez en una charla que nos diste nos platicabas de que hubo un Mac de antes, ¿no? Que era un Mac estresado, que vivía persiguiendo el resultado y no me lo puedo imaginar, ¿no? Y de repente decides dar un giro por completo y entonces crear tu propio proyecto guiado por este propósito. Sí. Platícanos un poco de cómo ha sido ese camino. Bueno, empiezo desde el inicio. Muchas veces la historia de nuestra familia es lo que nos va generando los principios por los cuales vivimos, ¿no? Ahorita estoy metido en ayudar a empresas, familias en la transición de generaciones. Y entonces pues, yo vengo de una familia disfuncional y mis padres se divorcian cuando yo tengo 10 años y yo a los 13 años decido también divorciarme. ¿Sí? Y me voy a recorrer el mundo. He tenido... A los 13. Sí. Wow. Sí. A los 13 uno no se da cuenta que está muy joven, ¿no? ¿No? Pues sí. No, pues es sí. Lo que es. Sí. Y entonces, cuando se divorcian mis padres, yo cierro mi corazón. Digo, yo no voy a sufrir, yo voy a ser duro, voy a enfrentar la vida y puedo con esto y más. Y sí, me ayudó a sobrevivir, a vivir en 5 diferentes países, a hablar 3 idiomas. Y cuando entré al mundo de la publicidad, pues yo era el rising star de la corporación, porque yo no me tocaba el corazón. ¿No? Querían correr a alguien, no lo tienes que correr, mándamelo a mí, lo pongo a trabajar, renuncia solito. ¿No? Pero empecé yo a los 30 y tantos años a tener úlcera, gota, colesterol. Tenía 20 kilos más de lo que tengo ahora. Digo, era más viejo en esa época de lo que soy ahora. Si tomamos nosotros un tipo de estudio, que hoy puede ser estudios en ver cuál es tu edad cronológica, pero cuál es tu... Tu edad biológica. Sí. Entonces, hoy soy más joven de lo que yo era hace 20 años. Wow. ¿No? Y entonces... viene un acontecimiento en mi vida que me cambia todo. Y encuentro a mi mentor y me enseña el principio de la compasión. Y ese fue el gran cambio. Y mi mentor fue mi hijo Mac, de 20 años, cuando le da un cáncer fulminante de estómago. Y me dice, Dad,
así me decía, tú eres el único que me puede ayudar. Y entonces, pues yo, ejecutivo, mi hijo me pide esto, consigo yo un hospital en el cual me permiten permanecer ahí las noches y atenderme de él. Y yo muy ejecutivo, ¿no? Pero cada noche, en esas 2 semanas en lo que se nos adelantó, pues su gran placer, y él ya, pues, no podía comer, tenía entubado por aquí, los sueros por los brazos, y era llevarlo al baño. Y cada noche era pues 1 o 2 veces. Pero la noche del gran cambio en mi vida, ya era la 4ª vez y yo me había acostado en el sofá cama y otra vez, Dad, ¿estás despierto? Y yo siento crecer la frustración, ¿no? Y con mi típico lenguaje ejecutivo, me decía a mí mismo, levántate, güey, es tu chamba, ¿no? Y de pronto me cae como un balde de agua fría, chamba, pero si este es mi hijo que me necesita ahí, ¿no? Y de pronto todas esas capas de frialdad, de dureza, de distancia desaparecen. Y me levanto como resorte y estoy ahí para ti, mi amor. ¿Sí? Y entonces, después de que se nos adelante, yo me pregunto a mí mismo, ¿qué quiero yo que diga mi epitafio? Yo tenía el grito de guerra. Vender más productos a más gente por más dinero, más rápidamente. ¡Wow! Yo, ¿no? Y de pronto me entró un escalofrío y dije, ¿qué es eso? ¿Qué tipo de ser humano tiene eso como su propósito de vida? Y le pregunto a mi esposa, mi amor, ¿te molesta que yo me corra a mí mismo? Y empiece de nuevo, vendamos la casa grande, compremos algo más chiquito, porque no sé lo que yo quiero, pero sí sé lo que yo no quiero, y eso no es lo que yo quiero. Y me puse yo pues, a leerme un libro por semana, a meterme a tomar cursos, a aprender acerca de la mente y el corazón y el alma y la humanidad. Y poco a poco fui cambiando. Y me di cuenta que un ser humano que pues se cuenta una historia de cómo deben ser las cosas, se puede contar otra historia. Uno no necesita ser el pues saboteado por su pasado. Yo vengo de padres divorciados, ha habido en la familia problemas de adicción y pude yo haber ido por ese camino. Pero yo dije, no quiero yo eso. Voy a inventar a un ser humano que yo puedo amar. Wow. Y entonces me dediqué 10 años a estarme construyendo y hoy sé perfectamente lo que yo quiero. Y la vida es muy generosa conmigo. Y hoy económicamente me va muy bien. Igual de bien que me iba como pues director general en Transnacional. Entonces no hay que tenerle miedo a ser genuinos. Y hoy más que nunca el ser genuino es lo que el mundo aprecia. Entonces a nuestros jóvenes o menos jóvenes que nos escuchan el día de hoy, no tengan miedo, no tengan miedo de ser sí mismos. Porque lo que el mundo hoy compra, cada vez más con la inteligencia artificial vamos a poder ser todos cortados por la misma tijera y es muy peligroso. ¿Cuál es la diferencia? Tu esencia. Tu esencia, tu humanidad. Claro. Y entonces al nivel en el cual tú desarrollas tu humanidad, vas a ser valiosa, vas a ser valioso. El mundo te va a buscar. Porque vas a ser el outlier en un mundo todo cortado por la misma tijera. Tú serás
genuina, tú serás genuino. Claro. Y cuando esa parte genuina tiene que ver con tu pasión, y la pasión siempre tiene que ver no hacia adentro, porque existen dos grandes fuerzas en el universo, el miedo y el amor. Y el ego tiene que ver con el miedo. Wow, qué buena frase. ¿No? Y el amor tiene que ver con el regalo de la vida y el propósito por el cual estamos aquí. Yo cuando llevo la palabra de amor a los consejos de administración, cuando se los explicas como propósito, lo entienden y de pronto se enganchan y cambia la estructura. Porque finalmente, empresas basadas en el miedo, los colaboradores darán lo menos indispensable para no ser sancionados, pero ni un ápice más. Pero cuando es el amor, y finalmente no el amor romántico, sino el amor de propósito, ahí la gente tiene por qué estar ahí, tiene una razón por levantarse en la mañana. Y un tema absolutamente fundamental es que la gente, dos cosas, nunca se olvida cómo les hiciste sentir, y dos, defienden aquello en lo cual tú les ayudaste a crear. ¿Ok? Oye, Mac, a ver, tu historia me marcó mucho la vez que me la platicaste y me marca otra vez. Sí. Y realmente me has hecho ser muy consciente yo también de cómo soy como mamá y empresaria. Sí. ¿No? Y de darme esas pausas y de decir, no voy a dejar que se me vaya y voy a disfrutar cada momento con mi hija. Y también voy a hacer una empresa exitosa. Sí. Y creo que no es una o la otra y me parece que es algo en lo que podemos caer los empresarios. Pero quiero ir a esto último que dijiste. Cuando tú hablas de liderar una empresa desde el amor, me parece que a veces se puede interpretar. O sea, a ver, mi pregunta es, ¿cómo conviven el amor con la firmeza? Porque liderar una empresa con amor no es ser una empresa paternalista o maternalista en donde todo el tiempo estamos cuidando solamente al colaborador y que esté perfecto, ¿no? O sea, yo creo que la parte de firmeza convive con el amor, pero me gustaría que nos des tu perspectiva de cómo ves tú esto. Hay algo que en inglés llaman tough love, ¿no? Amor serio. Y si tú amas a alguien, tú quieres que sean lo mejor que pueden ser. Entonces, ese amor es una exigencia, es ver en ellos más de lo que ellos ven en sí mismos y el impulsarlos y creer en ellos. Entonces, ese amor entendido como vale madrismo, ¿no? Por falta de una mejor palabra, eso no es amor, eso es miedo. Eso es miedo. De que la persona se va a rebelar contra ti. ¿Sí? No, hay que poner las bases de la grandeza. Eso es amor. Me encanta. Y que te vean a ti siendo de una pieza, porque la gente imita lo que ven, no lo que escuchan. Y tenemos todos estos grandes carteles de valores, pero si no se viven, entonces letra muerta. Claro. Y entonces que te vean a ti siendo la persona que más exige, ¿sí? Y también la persona que es más humana, porque el ser humano y exigir no están peleados, sino todo lo contrario. Y es ahí a donde nos equivocamos muchas veces, porque dicen, no, entonces uno tiene que, pues, darle por su lado a la gente. No. Tenemos que tener valores. Valores que defendemos, valores que significan la esencia de quiénes somos y que los defendemos ultranza. Pero también el líder necesita ser el primero que reconoce su propia flaqueza. Entonces, imagínate que tú estás en una reunión
Y de pronto se te bota la canica, se nos bota la canica. Y respiras, frotas los dedos, ahorita platicaremos de eso, y te disculpas. Y le dices, yo también a veces me secuestra el miedo, el ego, y me disculpo contigo. ¿Y qué pasa? De pronto los que están ahí dicen, ¡wow! Claro, porque nadie lo hace, nadie se vulnerabiliza de esa manera. Sí, ese sí es un líder, porque yo tengo mis luchas, pero aquí estoy viendo a una persona que tiene las mismas luchas que yo y las está enfrentando, las está superando y está creando un entorno humano en el cual yo quiero estar. Claro. ¿Sí? Oye, y entre otras cosas que haces, trabajas mucho con directores generales y sus equipos. Sí. ¿Cuál es el error más grande que has visto cometer un líder o que todo el tiempo ves cometer a líderes dentro de dentro de las asesorías que das? Es que hay muchos diferentes estilos de liderazgo, ¿no? Pero probablemente el error más común es no escuchar y no preguntar y no atraer a la gente a co-crear. Porque finalmente la diferencia entre un líder y un ejecutivo es que el líder se multiplica a través de los demás. Y esa multiplicación no viene a través de que todos estén cortados por la misma tijera, sino que dentro de la diversidad, darle alas a cada uno para poder crecer bajo un parámetro serio de valores. Entonces, el dirigir a través de las preguntas es probablemente el error más grande, porque ya encuentran formas que les han funcionado y entonces se vuelven rígidos dentro de su forma de dirigir. O sea, ¿cómo que dirigir a través de las preguntas? ¿Y tú qué opinas? ¿Pero dices que eso es un error? No, todo lo contrario. Ya. El no hacer preguntas es un error, ¿no? Y entonces esta es la forma en la cual hemos aprendido a hacer esto. Estos son los marcadores, estos son los KPIs que queremos, ¿sí? Y se logran de esta forma, ¿no? Estos son los KPIs que queremos. ¿Cómo los logramos juntos? ¿Cómo co-creamos algo que a ti te haga sentido, vaya de acuerdo a tu propio talento y que lleguemos al mismo lugar por diferentes caminos? ¿Sí? ¿Y cómo determinas, Mac? O sea, me gustaría hablar de el rol del director general. Sí. ¿Y cómo determinas en dónde está la línea entre lo que tú como director general defines y en dónde lo abres a la co-creación? Tú defines los valores y a partir de ahí es la co-creación. Lo que no es negociable son los valores. Ok. Todo lo demás es moldeable. Incluso la visión de la empresa. Los valores conforman la visión de la empresa. Es ¿por qué estamos aquí? ¿Sí? Ese es el valor central. Todo lo que hagamos que nos conduzca hacia ese valor final es bienvenido. Pero a donde se pierden muchas veces las empresas es que, pues esto se me hace interesante. Pues vámonos por allá, ¿sí? Y al final han hecho muchas cosas, pero el propósito final no se ha cumplido y se va desmoronando. Claro. Entonces, empieza con el final en mente. Como mi amigo que dijo, pues, nuestro propósito es dar. Está muy claro. Entonces, todo lo que conduce hacia eso está muy bien. Y entonces
todas las empresas que tienen un propósito claro, entonces a partir de ese propósito, que la gente ayude a crear. Y luego hay que tener también un fondo que es para experimentar. Como ¿Okay? lo que sea Google, ¿no? Del 80-20. Sí, sí. Y entonces hay ciertas reglas sobre las cuales construimos porque es lo que ha funcionado. Yo, por ejemplo, cuando dirige a Ogilvy, yo en cierta forma ayudé a construir el mercado del marketing directo en México y Latinoamérica. Y mi cliente principal era American Express. Entonces, el principio era esta campaña, el 80% invertimos en aquello que ha funcionado. Pero hay un 20% que es gánale al control. Y constantemente estamos tratando de ver cómo hacer algo mejor. Y eso conduce hacia una creatividad que no para. Tienes tú un control que genera el ingreso, pero constantemente tratando de ganarle. Oye, antes de pasar al tema de la creatividad, que sí me interesa mucho platicarlo, sobre todo en el contexto de la inteligencia artificial que estamos viviendo, me quiero regresar un poco. Yo creo que muchas veces los líderes, y hablo por experiencia propia, no nos damos cuenta cuando nuestro equipo de liderazgo no está bien. Sí. Y no nos damos cuenta cuando no estamos siendo el líder que le sirve a la empresa. Sí. ¿Qué síntomas dirías tú que existen en un equipo que es como este que menciono? ¿Y qué puedes hacer para convertirte en un equipo? Por el equipo de liderazgo me refiero a los que están a la cabeza de la organización, sea el tamaño que sea de la empresa, ¿no? Pero ¿qué puedes hacer tú para fomentar esto en los equipos? Mira, el primer síntoma es que cada quien está jalando por su lado. Y eso también lo generamos nosotros a través de cómo incentivamos. Entonces, cuando tú tienes a una empresa disfuncional, en el cual cada quien está buscando el bien de su unidad y no el bien de la corporación, empiezas a fragmentarse. Y entonces necesitas tú buscar proyectos transversales en los cuales estás tú con el propósito de la organización y ahora cómo hacemos que ese propósito se cumpla, en el cual multifuncionalmente tengo a diferentes áreas trabajando en ese mismo sentido y están reconocidos como grupo. ¿Okay? Ok. Ahora, ¿qué pasa con el conflicto? El conflicto es natural. Lo que necesitamos hacer es generar conflicto sano. Entonces, mira, el conflicto no sano tiene 3 características. Uno es que la gente lo evita. Y entonces, no me voy a meter por ahí. Y lo que pasa es que la bolita de nieve crece hasta que finalmente explota. Otro es yo mando, tú haces. ¿Sí? Y el otro es yo trato de ser la persona que sirve, me pongo de tapete y espero que después de haberme puesto por tapete bastante tiempo, cuando yo requiero algo me lo vas a dar y no sucede. ¿No? Claro. ¿Cómo creas tú un conflicto sano? Pues empiezas por escuchar. Escuchar los dos lados de por qué cada uno piensa en una forma diferente. Muchas veces pensamos que el otro está pensando algo sin haberle preguntado y no entendemos. Y cuando abrimos esa conversación, muchas veces surgen soluciones nuevas que son mejores que cualquiera de las dos que las dos personas tenían, ¿no? Entonces, es aprender a preguntar y escuchar.
Y hay técnicas muy sencillas. Por ejemplo, la estafeta de la palabra. Entonces, estamos dentro de una dinámica con los directores. Y ok, hay estas diferencias. Tú tienes la estafeta de la palabra, que puede ser una pluma, lo que tú quieras. Pero mientras tú tienes la palabra, nadie te puede interrumpir, salvo para hacerte preguntas, para entender mejor tu punto de vista. Y cuando tú ya te sientes entendido o entendida, a la otra persona. Está buenísimo ese ejercicio. Buenísimo. Buenísimo. Y de pronto salen de ahí sintiéndose escuchados. Y luego se toman decisiones en las cuales, aunque no decidieron a favor mío, yo apoyo al otro, porque estamos metidos en esto juntos. Pero el que me escucharon, en el cual yo me siento parte de este equipo, estoy co-creando, aunque no sea mi idea inicial la que fue aceptada. Claro. ¿Ok? Entonces, otra cuestión que tiene que ver mucho con esto, pero también es entender que las personas tienen sus tiempos naturales. Y a veces hay personas que están pasando momentos complicados en su vida. ¿Sí? Y el luto toma tiempo, ¿no? Y entonces hay momentos en la vida de nacimientos, de matrimonios, de separaciones y de muertes, en los cuales necesitamos saber darle espacio a la gente para que sanen. Y eso también va creando una sociedad humana poderosa, porque hoy por ti, mañana por mí. Y entonces la parte de la compasión también es fundamental. Entonces el saber manejar estos dos aspectos, los objetivos y los principios, y el espacio humano en el cual creamos una sociedad que funciona. Y cuando uno está bajo, el otro toma y ayuda, claro, y claro, jala. Y el otro día que el otro está bajo, el otro también le ayuda. Y tenemos que fomentar ese sentido de confianza en nuestros equipos para que también se atrevan a decirnos cuando están pasando por estos momentos. Claro, claro. Pues tenemos eso en Vistage, que es parte de lo que logramos en Vistage, y es que dentro de este grupo hay esa confianza de vulnerabilidad. Uh-huh. Y cuando tenemos eso, cuando no son simplemente los aspectos del negocio, sino los humanos, pero que los aspectos humanos no nos vienen a debilitar, sino fortalecer. No es porque tú estás pasando un mal momento que no tenemos que sacar los objetivos del grupo. El grupo está ahí para ayudarte. Claro. Y cuando el otro está flaqueando, tú estás ahí para ellos. Claro. Y eso genera una sociedad que responde. Oye, Mac, y a ver, ahora hablando de la persona y del líder, yo creo que, al menos hablo por mí, pero sé que hablo por la mayoría de los directores generales, hay momentos de mucha ansiedad y de mucho estrés liderando cualquier empresa. Y a veces podemos dejar que esas emociones nos ganen y a veces podemos tomar decisiones con la cabeza nublada. ¿Cómo le hace un líder para regresar a su centro, para tranquilizarse, para asegurarse de que no estemos tomando estas decisiones desde la emoción, que además nos pueden venir a cobrar una factura carísima después? Desde dentro de esta reinvención mía, he dedicado mucho tiempo a ese tema en particular. Y yo cuando inicio un trabajo con una organización, siempre empiezo con el líder, enseñándole algo que se llama inteligencia positiva. Y entonces lo primero que yo hago es que le ayudo a tener autoconocimiento. Ahora, ¿por qué actúas como actúas?
cuáles son los acontecimientos de tu vida que te han llevado a decir, yo soluciono los problemas de mi vida en esta forma. Y a lo mejor tú creciste en una familia en la cual pues había mucho desorden, y entonces el que tú seas ordenado te dio a ti ese punto de partida en el cual el orden es lo que resuelve todo. O a lo mejor venías de una familia en la cual pues el servir, el ponerte de tapete, te querían por eso, ¿no? Y entonces ya de grande, pues es lo mismo. Eres muy complaciente. Eres muy complaciente. O a lo mejor eres muy racional. Porque encontré que en mi familia le gustaban los matemáticos y ser muy racional era algo muy bueno, ¿no? Y entonces lo que pasa es que ya como adulto sigues jalando con esos principios de tu infancia. Sigues matando las pulgas como cuando tú tenías 7 años. Claro. Y entonces les enseño primero a reconocer por qué son como son. Y luego les abro un bisturí de otras formas de actuar, entendiendo que hay diferentes personalidades dentro de la empresa. Y no es que una es la buena, la tuya no es la buena. La tuya es una dentro de una sinfónica que forma tocando un instrumento, pero que hay que saber cómo escuchar los otros instrumentos de tu orquesta e interactuar con ellos. Y entonces les enseño técnicas que son muy sencillas, pero no por sencillas son ineficientes. Por ejemplo, yo subí un pequeño video a TikTok ya hace un par de años, en el cual le dije a la gente, ¿sabes qué? Cuando te está ganando la emoción, frota tu dedo índice y pulgar. Hazlo conmigo, tú con tanta atención que puedes sentir las crestas entre ambos dedos, ¿no? Y de pronto te trae al momento presente. Tuvo más de 10 millones de views y se volvió viral, ¿no? Y la gente dice, no, lo hice la primera vez en mi vida que tengo controles, ¿no? Es que sí funciona, sí funciona. Pues sí funciona, ¿no? Y entonces, es eso. Tenemos que aprender a meter la cuña a nuestra emoción, ¿ok? Y si nos gana, pues disculparnos, pero el meter esa cuña y entender que hay ciertas cosas, ciertas personas que nos encienden. Y muchas de las cosas que más nos molestan son las cosas más parecidas a nosotros, ¿no? Y entonces el tener ese autoconocimiento es absolutamente fundamental. Y eso lo hago muchas veces llevándolos a su infancia y llevándolos hacia el final de su vida. Y a preguntarse al final de mi vida, esto que me tiene tan estresado, ¿qué tanto va a importar? Claro, ¿no? Claro, perspectiva. Y de aquello que realmente es importante, ¿qué tanta importancia les estoy dando? Y conforme empiezas tú a tener ese eje humano de lo que realmente importa y aprendes a darle prioridad a lo que es importante y aprender a decirle no a lo que no es, entonces abres tiempo en tu espacio y entender que tienes tú que cuidar 3 aspectos fundamentales tuyos: tu salud física, tu salud mental y tu salud emocional. Hay que dedicarle mucho tiempo a tu salud física, ¿ok? Y aprender porque hay estrés bueno y estrés malo. Ok. ¿Sí? Yo, por ejemplo, hoy estoy... no desayuné. Estoy limpiando mi cuerpo. Estoy generando un estrés en mi cuerpo para que se limpie a sí mismo. ¿Ok? En las mañanas, después de hacer mi ejercicio, todas las mañanas tengo una rutina de media hora de meditación
Y hay mañanas en las cuales despierto y quiero agarrar el teléfono y quiero arreglar ese pendiente y me digo, no, calma, sonríe, da gracias. Después de media hora estoy alineado. Y ahora sí, hacer ejercicio, algo de pesas, flexibilidad. Y después del baño, el agua fría, ¿no? Y entonces genero estrés, pero estrés dirigido, estrés bueno. Claro. Oye, Mac, a ver, cuéntame la meditación. A mí, yo soy una persona que el cerebro... No, y yo he intentado meditar cuando viví en Tulum, me lo propuse y todas las mañanas, 5 minutos, porque... Y es un hábito que nunca he podido agarrar. Y no logro entender muy bien qué es la meditación. La meditación es poner la mente en blanco, es navegar tus pensamientos. ¿Cómo lo defines? Bueno, uno de mis clientes le interesó la meditación. Llevo un mes explicándole la meditación. ¿Ok? Porque hay 20 diferentes técnicas de meditación. Hay la meditación precisamente de meditar sobre los sentidos. Hay la meditación de meditar sobre la respiración. Hay la meditación de lo que tiene que ver con loving kindness, en la cual vas dirigiendo el amor hacia ti, hacia los otros, hasta tus propios enemigos. Hay la meditación del tapping, ¿no? Que le pegas a lugares neurológicos dentro del cuerpo. Hay la meditación del mantra. Entonces, lo primero, si te quiere interesar la meditación, es ver el espectro gigantesco y finalmente la meditación no es poner la mente en blanco, es estar regresando una y otra vez al momento presente. ¿Ok? Ok. Y entonces, una muy buena es... hay diferentes palabras en diferentes idiomas. En inglés es release, suelta, ¿no? Entonces, y cuando vienen esos, suelta, suelta. Y le das la orden y el cuerpo empieza a soltar. Pero el secreto es sobreponerte a la barrera. Es como que esa lucha contra ti mismo, ¿no? Y seguirse. Es como cuando te estiras. El estiramiento tiene que ver no con el estar empujando, sino quedarte en una misma posición durante 5 minutos. Y esto es con la meditación. Entonces, ve checando. Te voy a pasar el deck que escribí para esta persona, para que lo veas. Y de ahí tú escoges, porque somos diferentes tipos de temperamentos y hay diferentes tipos de meditación que funcionan, ¿no? Oye, ¿y cómo te ha cambiado la vida meditar? O sea, ¿cómo has visto que ha tenido un impacto en tu vida? Me ha permitido tener autodominio. Y luego el tener ese autodominio, porque luego el problema con la meditación es que luego hay gente que va y se sienta en su esquina en la noche o en la mañana y luego durante el día están hechos trizas y luego van al final del día. No, tienes que aprender a meditar durante el día. Y entonces se te está empezando a botar la canica, frotas los dedos, sientes el peso, pones atención en el sonido, te das cuenta de la respiración y te calmas. Y entonces, ahora sí, ya metí la cuña, ya no estoy alterada, le voy a entrar a esta situación con sabiduría. Y ahora, ¿qué necesita aquí? Requiere compasión, requiere creatividad, requiere acción, y me preparo y actúo en consecuencia. Pero finalmente la vida es una meditación continua en el cual tú necesitas estar en control, porque es tu vida. Claro. Y cuando tú entregas tu energía a alguien más, ya valió. Ya valió. Oye, Mac, a ver, ya dirigiéndonos hacia el cierre, y te voy a lanzar una pregunta que tal vez parece que estamos revirando por completo, pero te la quería hacer y no me quiero ir sin hacértela. ¿Qué ves
qué está pasando con la inteligencia artificial. Decías que como humanos estamos perdiendo la creatividad y que tenemos que volver a ella. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu percepción de esta situación? ¿Y cómo volvemos a esta creatividad? ¿Qué tipo de ejercicios podemos hacer? Ok. Mira, la inteligencia artificial no es artificial para empezar, ¿no? Ya es un ente vivo. Y es un tipo de inteligencia no biológica, pero es inteligente. Y entonces tenemos que aprender a utilizarla para fortalecernos. Tenemos que utilizarla para que nos rete. Porque el gran problema es que en un mundo de abundancia, la gente se vuelve víctimas de la inteligencia artificial. No piensa, crea un pequeño prompt y repite. Y eso es tremendamente peligroso. Claro. Porque hay una serie de fuerzas allá afuera que nos quieren controlar, que nos quieren manipular, que nos quieren calladitos. ¿Sí? Y eso es la muerte. Nunca hemos tenido una epidemia tan grande de tristeza, de malestar y de suicidio. Cada vez con gente más joven, porque no encuentran propósito. Y entonces entregan su alma a un ente etéreo que le vale madres si tú estás bien o mal. ¿Sí? Y eso no es bueno o malo, simplemente es. Pero tú tienes que pelear por tu dignidad, por tu corazón, por tu amor. Y utilizar la inteligencia artificial a que te recuerde que tú eres importante y que te rete a hacer cosas difíciles, a meterte en flow, a enseñarte a depurarte cada vez un poco más. Eso es lo que le da sentido a tu vida. Y rodéate de gente que trae esta misma pasión. Y entrégate a la belleza de la vida y saber tener ese equilibrio en el cual tengo mi momento de descanso y tengo mi momento de empuje y tengo mi momento de llorar y mi momento de reír. Y rodéate de gente positiva. Vuélvete tú ese imán que la gente quiere estar cerca de ti y disfruten la vida. Y que la inteligencia artificial nos ayude a la productividad, que vaya generando abundancia. Hoy estamos en un momento en el cual la cuestión de energía, ¿sí?, se va a resolver, que es el gran tema ahorita. Uh-huh. Y el agua, y la depuración del agua, y todo ese tipo de cosas. Haz negocios alrededor de esas cosas. Y utiliza la inteligencia artificial para generar bienestar. Pero cuida tu ser. Cuida tus amistades. Crea tu círculo de amigas y amigos de crecimiento. Exígense. Y hagan cosas análogas al mismo tiempo que pueden hacer cosas digitales. Y dibujen, pinten, vayan a caminar en el campo y sean profundamente agradecidos. Pero exíjanse a tener un cuerpo fuerte, una mente sana, un espíritu generoso. Y la vida les va a sonreír. Me encanta. Mac, ya para cerrar, hay una pregunta que le hago a todos mis invitados y estoy muy emocionada de escuchar tu respuesta. Para ti, ¿qué es el éxito? El éxito es estar aquí contigo ahorita. ¿Sí? Es
estar bien en el momento. El decir, en este momento he hecho lo mejor que yo puedo. En este momento he dado lo más que está dentro de mi capacidad. Y en ese momento hemos hecho eso. En ese momento ha habido esa magia trascendente que gracias a la tecnología vivirá para siempre y hemos trascendido. Y entonces ese es el éxito. El éxito es tan sencillo como el momento presente, vivirlo con profundidad y generosidad y con amor. Y al final de cada día, el simplemente dar gracias y preguntar, ¿qué más puedo hacer para que mañana, si me toca un mañana, sea mejor que hoy? ¿Y cuánta gente puedo tocar? ¿Cuánto bien puedo hacer? Y cobrarlo bien. ¿Sí? Tiene que haber reciprocidad. Y es ahí donde mucha gente se pierde, porque dice, no, si soy bueno lo tengo que regalar. Sé bueno y cóbralo caro. Me encanta. Sí. Porque la gente aprecia lo que paga caro. Es verdad. Sí. Entonces no está peleado, sino todo lo contrario. Mac, es increíble platicar contigo. Eres una luz. Eres admirable. Muchas gracias por venir entre Founders. Ha sido una gran conversación. Founders, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Mac, ¿en dónde te puede encontrar la gente que te quiera seguir? Pues en krupensky.com es mi sitio. En LinkedIn es uno de los medios que utilizo regularmente. Sí, estoy en todas las plataformas porque Instagram, TikTok. Sí, tengo a gente que toma mi mensaje y me lo repostea, ¿no? Pero LinkedIn, si estamos hablando de negocios, búscame por allá y yo respondo en esa plataforma. Y sí, bueno, a ver, te voy a dar mi WhatsApp. ¿Ok? Entonces, si realmente hay un tema que te interesa de esto que hemos hablado y va en serio, escríbeme al 55 13 53 39 07 y ahí yo te respondo personalmente. ¿Ok? Max va a explotar tu teléfono. Mac va a explotar tu teléfono. Oye, pues muchas gracias, Founders. También ya saben que en Entre Founders pueden ver el episodio completo en YouTube. No se lo pueden perder. Es una masterclass. Es una conversación que creo genuinamente que les puede cambiar la vida. Así que véanlo completo. Y síganos también en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Spotify y en todas las redes. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, María. Gracias. Gracias.